Y por nada. Profesora, ya decidí el director general David Galeano con su equipo. Ya llevo que temía a eso fuera. De Fuerza Aérea Peruana. Fuerza Aérea, un servidor del país, ahí a mí, de coco, a ver. Primeramente con la líder espiritual, esta y bendición, que yo mía de aviore, la país temporal en la actividad. En el tente, ya está toda deja. La puña compartimia y el director. Bueno, cuando yo la tanto diferencia, país. Pero vea, hermano, hasta la agradecimiento profesores y director. Ya, pues, el reglamento interno de la comunidad. Muy valores ley y ley santuinario. Siempre orero mantener. Por aquí. Por lo menos la monda celular va a monda, o estoy subiendo 20 tiros. Aunque antes dice. Sí. Se ayuda a que se WhatsApp a no se está ahorita. Pero hoy cobe allá. El coste. Orero mantener. Porque la disciplina. Orero, yo topate en celular, han seguido, digo, a comisario. Comisario. Amo veo a Puyajina, vemos Puyamar acá el comisario Yejina. Mira, el coa, vea veo ñanga de coa se cuera. Miramos ya había o con de agenda. Manda comunidad después, cuapetores con la 5 en idioma sondaro. Sondaro, que va por apeando, a la comisario. Sondaro es soldado. Soldado, el tema. A Pepe con el que tu mismo un eva be ya se está en algo a bebé o pibe ya ve vaina va es en vea. No inteman conocimiento mediante abuela ore en boya que Perú y lo cascuan, entonces cuando peor era mantener cua acá tiene lugar sagrado ore ñande Uguazú ñande Ugo en el mundo hay petente sino arimante ñande más de 600 religiosos ya reco no reco santo reco tato acá pero ñande ya va yendo ya petente entonces yo me Pepe hoy la líder espiritual hoy 5 6 horas uresco cuando esta vez más 7 vimos uresco un lavero y quiero un que ni por un petento cuando uresco más 7 o seguía su peor guapeorero y que hoy no vamos a hacer día noche hoy no vamos a hacer después los fines de semana pero yo compande a ver la diversión de fútbol ¿Y qué pasa, bebé? entre la pejacia Hoy ya ves así que tú vas. Pensamos que yo copaité sábado, domingo, allí que paité a ver. Eso es un dato importante, no todo es juego, sino que cuando hay el enfermo acá se cura. A ver, no yo copaité, de por y deporte que paité a ver. Oye, es que ves así que tú vas. Tem cosas ahí. La hora nunca no he la hora gente y me invita al hospital, lo partero. Pero antes y me invita hoy que a mí, o sea, ahora el líder espiritual,
por anduña de yara pero me va a escoponar la mitad te va para otra operación hospital por eso entonces pero ya hoy cuamos hombre more que donde que tú ya tú llego de como la hospital entonces la captura ya me está ni puto tu abendo de toda la mitad Aerea que vete llegué Muruisape, por ejemplo, de receta ya deja me pecha había algún problema, Pepe y que donde y cuama vea, han ese momento pecha ya ve. Fija, pero la somos yendo ahí la gente ya era de Uguazú allí por lo menos hoy éramos peligro de con bueno en ese viaje un hombre uta más de la hoy va en peligro hoy cota algo entonces un hombre uno que hoy está en peligro por no nos siente lo que están de uña tranquiliza porque hoy no la peligro. Otra cosa era que de Recuribe deja otro apego a Pemea en la Pemona Peño Monguetaja, sabe ante virtud y Taumia, que tu happen de Harumba, Becha Javi, a Pepe me Javi teña, de cuera, siempre la respeto a la naturaleza ya. Sí, vea perfecto, por entero vea ni me persona humano ni cote ve la naturaleza siempre. Todo el mundo hoy de Yaramba ella, pero cada uno escoge cuidado ese, por lo menos ahora escoge aparte de ahí, solamente de Yara, no ahora escoge y Yara orero eso, y ahora escoge Yara, y ahora escoge Yara, cerdo ahora escoge Yara, o sea, un yangar escoge ese, entonces respetamos de que tú y allá, orero y que estamos la y está oro yoka por lo menos. Por el día manda y yara. A permiso la bello caja. Me capté que la lota que no sin permiso. Que tú de ya pie mismo y la ahora como la inseguridad de ya pija como bala ve. Itabo, Ilan de Yapia. La misma cosa y la Itayara. Yara y que tú ahora no llevo iramos a la permiso y que tú ahí me ahora la base enfermedad mi da cura ya mi pero conseguir. O sea, cada cosa poco hangua, puro hangua, lleva la permiso. La Yara. A veces iba tu shanda y pesa de unión de esa sabe antes me han vaya tipa saramilla ya a ver de por iba al cuera oye urena permiso ñemo neyoso de cuera bebe ahí que estoy puro. A ver, Pepe coteando ahí, ni que tú viste para más sabe. No, de que tú ore uruguaso y que ore ñangare con la naturaleza. No voy a ir a cuidado de la naturaleza. A Pepe ore ko mi pojañana, mi a Pepe pende je winte de na pico be ya se o piwa, tena be ira ya. Más bisa y veme uso pea de la moa muy pe monguera la e pe te la líder espiritual go quiero de ñan de ya o sa kan pe ba kwa por lo menos la ore guarani fuera por lo menos hoy la ira hoy antes la puja a la japo y pire me ha puja me medio natural si no está parte de un dolor cuapa y me no hay verla siempre la capacitación ya los giros la hora los cuerpos o un mediante un peado y estado mi hora sí hora tú afuera con hoy cuál yo pepujajo no vamos comisario especialista un afuera yo la mitad y canacero y grasero andaban dos llegueros y hoy cuál está pujado pero a pillar caso ya la planta los llegueros ahí ya cualquier cosa manda por ahí de por iba subimos a peare y la ambos huellitas pende a pues sabe pensando en que lo voy a trabajar en la ampliación de tierra mi ore por eso tengo ore cago en mía que todavía se lo mantener vivo la agricultura esa ave campo pero ahí pesa algo y tuve la manejar ya hoy me costaba de la ciudad entonces también veo en la
Mitamos yo cosea. Ahora no hice aparte. Una cagu por mí, arroyo por mí, y caipimba. Hasta Ibero avanzado. Cada vender con haitena. Pesa la hora de coger como guaraní. Pedimba aí veces a vender a cuengo ape pemeha pejoa que mamburiwi. Pedimba ubita será se cama pejoa que sabe are inte ya onyo manoa ape ojera haje be heko haba ya ya pa onyo tema iko ave. No, ahora lo voy a sacar gente la ca uno es cojo No sabe. Pero con ape pegure como ahí be Lo cojo Angelito. Angelito. Ape niño tenga. Pero quizá llama el diablo mundo en bata los hombres comunidad. No es como el espacio su escuela humana ya. De ahí lo voy a sacar siempre. Hay comunidad. Adelante. Gatuga por donde celular o monda 20 el corregí 20 de Uruguay. O voy a botear cuña en vía con voy a botear esa ore sociedad vego feminicidio o yupio o yuca en vía de come. Pero digo hoy a ver vender estadística ve esa la castigo para ver sentido. Ore la como pueblo guaraningo, ore escuela, ore ley comunitaria. Porque hoy escrito ore comunidad Jesús Yapo, ahora vamos a ver comisaria 21. Hoy siempre lleva la escuela el apoyo, no hay que tener ahora. Ahora con la superescuela vamos a la ore comunidad donde que tú hay solución violación, intento de violación, muerte, drogadicción. Las tres cosas ahora no donde que tú ni chocas. Vamos a mandar a la policía. Espero todo intervenir. Pero en caso que oye monda tiene celular, una cosa. Porque la orego la hora de entrenamiento hoy tengo 20 tiros. Último ya pues najanio otro tiene 50 tama otro. Tem aviso los cripaiteros firman baita. Até la condición o pau pero la problema. Pero la pen yo haisa queramos la pen de manejo de la pei puta Ahí para ego. Puta. Ahora tú najanio ahora pero mondar y 20 tiros ahora ya soy ahorita amenazo 50 tiros a la Así gente, no ya podemos ver. De ahí por eso ya podemos. Aparte ya para registrar a un lado. Ahora cuándo está. No está. Va a ser líder, comisario. Otro es un bepotías en Vireco, Urema, ya. Entonces, tienen 30 tiros. Otro tiro tiene 50 ya, compromiso. ¿Pero dónde me medio yo jugar? No, es Es por así. Vamos a usar la 20 tiros. No, 30 la no puede en Vireco. 30 y no. Así es que. Esa no lo maneja. Sí. Y bueno, Muruizaga, Estreini, Orego, Alavero Yures, cuál tenía a veces en este grupo, pues, a ver, Yanino, cuál galeano ahí a Monguetá, no se está pariendo ahí nada. A Guillermo entendía ahí, a líder espiritual, ve. La icatura es Orego, sabe, a Getamba, a ver, árabe, a vender guaya, a Neñe Erupi. Pero estamos mandando a Name y que tú hagas esa escuela para coger bien mensaje ahí. A la ceja ella siempre sube escuela cada uno con ni maneja llegue aparte. Cada uno va por distintas instituciones. A pesar de Ávila, oímos siempre la posibilidad, algunos de ellos en Boyá, la pesar de ellos a con árabe, a saber en día de pijarebe. La entiende por el problema. Ahora con el teléfono ya llegó ese la permiso. Por lo menos la ayuda vieja el coamamo guapa siempre obedecó la derecho a la desconfianza porque me han que ahí o en la escuela ya a la ayuda con la finalidad de yayuhawe entonces ya tiene finalidad segura a la apoye ella o peña monbe uta la ore diomba po ave
y que tu hangacha oye me asai oye cuá poner la vende situación a la primera me pecha Javi Jacuera oye ya sé que tu hangacha pero la gente siempre en la artesanía siempre en la posibilidad la pecha sacaba la pendereco porque cuando viajaré pero es algo ave líder espiritual profesor Galeano Nendie a llevarla con ambas en la isla todos los días sea ella vi a curi coger su Jacuera ya jata Jacuera es sacata ñande Jacuera y botar a muy bajabe pecha capitebe pendereco ja ahora veruco ave allá una cuestión que nosotros no somos parte de la comunidad podemos mirar pero por dentro no podemos ingresar. Esa es una regla que tienen ellos, por eso queríamos mostrarles. Y él decía, 60 personas, como son más, se van turnando, alternan. Y se reúnen allí por distintos motivos, sobre todo problemas de salud, todo lo que en este caso sea un tema complicado para ellos. Ambos tiempo se puede antes una hora, 5 horas, pues haré piste la hora pique. Para que justo Pique más. Esa es la cuando se depende de ñembo para esa pero ore ñembo y ahí se complicado. Por lo menos la ñenderu guasu yo permitimos voy yo moñe ñandula ore país ñembo es hango pero cuando hay llegue ñembo anda ahí ñembo es yo ñembo Ñanderu yo es super ya todo y catuma ñembo es yo es super lo ñembo pero alguna vez ñamo hizo a ver vecino a ver hasta que yo música mi equipo de sonido mi auto radio mi yo capisa a pesar ya nada de catuy la ñembo oye pero calma idea de puede bien con música por eso no entonces usted la ella pegó ya pegó la yo un te que ya posa amigo comisaría la a pesar ya yo en la 11 la noche la 12 11, 12 de la noche veo mi bebé pero alguna vez y pues silencio pero ahora pero ya vecino ir a apoyar por tranquilo ahora no ñembo ella y no ocurre por lo no se anda y coaía se en directo no yo y cultura pues tranquilo ando ya en el día que estás afuera hay agua piana va este grande ya ponen ahí ahí a pesar ya es pia de veo y cobe ñembo a pepe y pia de vieja afuera 11 pepe anga a pesar ahí hoy queramos pepe hoy quien voy por sí juega igual y en Vireco y tal y la cuerda pepe y bojita jena añan después agua pues paitana allí que jamás pepe por eso tienen una preparación acá le está diciendo ni siquiera la tele pueden ver por no la pesar Javi hoy que es añañando ahí pepe yo ya paitana je mi anduga ya sí después la posible más en 10 después diferencia pues ahí la hora de reglamento comunitariamente donde manejaban ahora los viejos ahora pisabe hoy cuatro está ahora vestido un base para ir con roto para mí te envío o año convidado o una ahora sistema ahí con pero mantener de inclusive pe recorrido te andar pe oye ella pa pe moya o va olla popular ajá penderu pitipana opa ya está mi simille pe en aprender un pitipana porque ahora abuelo yucamo ten carpin so comunitariamente oñon 10 paite porque no pues yo beso o fuera llevo un picazo y bueno de nuevo le agradecemos al Burubizá. Yo creo que le podemos dar acá a los tres que están con nosotros un fuerte aplauso. Estamos muy contentos. Ahí, o misma güera de artesanía ahí. Catué te digo, pues está un poco efectivo ahí, a veces la regalo mi mío voy a pedir, que todas las noches en Boya hoja. Lo me llegué en cualquier momento, a pedir igual, ya es ságina, a veces norteamericano o uva que a ver venendabe o es ságina. Oye, ya puta la vez pozo vale la pena. Ya hay poner a la pico a mí, pico así con y te ve. En Momina se caja cuando igual, pero esa la o mi tiene canilla año de ese. Urero yo
12 años, 13 años por ahí me da. A cuando es suficiente no los señores. La batería privada y después pero donde yo reconoce más o menos el sal, no carga ese. Mediante, no sé, calle, no reclama. O igual que ahora yo instalaba en Canilla, no solo Canilla. A pedir el puro. O para vetea. O los 60 familias del puro. Con este, pero. Una sola canilla para 60 familias. ¿Eh? Así es que imagínense lo que hace en calor acá. Sí. Hoy época hasco tiempo tu o la no depende de yo ni bote más. A pejare huye. A pearea que ahí una vez que la oiga mi pero que ahí pues jugar. Diga tu jefe por la baña va poner por ahí. 4 años más ni entrega gore de que me yiti la baño me ahorita. Es por ahí. Así es que creo que de paso de conocer la cultura también es conocer las circunstancias bastante complicadas en las que viven. Y siempre cualquiera que entre ustedes tenga alguna posibilidad, algún conocido, algún amigo, lo que sea, alguna institución que pueda ayudar, toda ayuda es bienvenida acá. Así es que gracias a nuevo Moruizá, a cada uno de los miembros de la comunidad, la Icaturi de Copijare, pero Ñeboyá, Roñomón que también en día la andeya por Javisor en día. De ahí hubo un guaje oreja, reportaje ahora hubo por una hospital en día. A ya me entender. Último día gracias a CPM Ñander Uguazú, era pero te mandó a hueco te ya orereje. Me ha cogido esta pena en viaje en porque pico a seguir algunas cosas oreji. Entonces siempre voy a ir en nombre de la comunidad y me a la hora de pedirse mi hora. Peikote mía hora orereje también te para ahí y se curila pero ni invitáramos a Paraguay para capturar un agente para los compartir mía y la hora ni en bohemia hora pura heimi como un diario sin dar por el problema hora ni invitan mía ahora para oír un agente que tú dices pero yescua Ore abuelo más prohibió que a mí que ya no es de cultura porque peares están y oscaruceas están y oscaruana de mi proyectita indigenita y pero con ahora no y abierto porque rosa casema veí hay que esa mediante cuando hay que ayuda a la comunidad ya ha habido no es acuerdo a la comunidad de que los oro tramiti la orereco o injapete cotene apea yerure pmt gran favor allí para yerure mi ahora pm vehículo y que ya conseguido que rojo a la comunidad o injape inauguración pisagua no los tramiti a la orecomi en 10 escuelas ya esa está catete a Villella de Moruizá. Gracias entonces para el líder de la comunidad, el señor Benito, y mientras que llega el líder espiritual, entonces que es importante siempre para la comunidad y para las personas, pero de paso también vamos a ir adelantando ya lo que es esa parte de que más al adulto le interesa, vamos a decir, porque en el sentido de que el niño está dispuesto al juego, a aprender de esa forma, pero el adulto tiene que ser este diálogo, ¿verdad? Entonces, presentarme un poquitito, soy el profesor Carlos Ábalos, soy coordinador del proyecto, como ustedes pueden ver aquí, para el fortalecimiento de la producción y comercialización de artesanías y también de capacitación de oficios y también la difusión de la cultura, ¿verdad? En este caso, en esta comunidad, gracias a la autorización y el permiso que tenemos por parte del señor Benito y de todas las instituciones que también colaboran. Con los adultos estamos trabajando desde enero de forma continuada, así bien dijo el líder, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Muchas veces nosotros decimos que los adultos en el momento de querer capacitarse, más todavía si tienen hijos, se dificulta porque hay que atenderlos, etc. Entonces estamos viendo la posibilidad siempre de que los niños también tengan un espacio de aprendizaje y de juego. Ahí colaboramos siempre con la profesora Mónica, que ella decía es profesora de una institución educativa privada, que se nos colabora de esa manera. Hoy se llegan padres que también están colaborando. ¿Por qué? Porque lo que busca es la difusión de la cultura guaraní, ¿verdad? De la cultura guaraní se tiene que expandir
también necesita de personas que quizás no sean de la comunidad, pero sean portavoces de la comunidad, ¿verdad? Entonces es un valor muy grande lo que están haciendo también los padres hoy trayendo a sus hijos, porque ellos van a ser también ese portavoz de la cultura guaraní, compartiendo entonces con los objetivos del proyecto, ¿verdad? Entonces esa es nuestra presencia acá en la comunidad, pero a partir de que vinimos, y ustedes escuchan que yo constantemente hablo solamente en español, ¿verdad? En castellano, en español. Y uno dice, pero tenés que hablar también guaraní, y exactamente fue lo que yo les dije a ellos. Por eso decimos, nosotros no venimos solamente a enseñar, nosotros también venimos a aprender, ¿verdad? A desarrollar más nuestro vocabulario en guaraní, aprender también de la cultura y poder respetarnos, porque hay cosas que de repente nosotros queremos aplicar acá y no responde a la cultura como tal. Y es lo que creo que están haciendo, ¿verdad? Que las personas están capacitando para entender un poquito más de lo que es la cultura guaraní, de lo que es la cultura indígena, ¿verdad? De forma que entonces los proyectos que apliquemos realmente tengan y cumplan, se logren los objetivos, ¿verdad? Entonces, por eso digo, muchísimas gracias por aportar, muchísimas gracias por apoyar, y a los que están estudiando y preparándose, felicitaciones también por eso, porque venir al lugar para llegar, llevar lo real, esa realidad que muchas veces los autores plasman en los libros, pero se necesita contrastar con esa realidad, ¿verdad? Entonces es buenísimo eso, para conocer que muchas veces nosotros miramos desde nuestra posición. Y ahora tenemos que invitarnos a nosotros mismos a mirar desde la posición de ellos y entender por qué muchas veces vamos a suponer esto, que tiene que iniciar un acto con el chamán, por ejemplo, ¿verdad? Que es importantísimo, pero ¿dónde está el trasfondo de todo eso, ¿verdad? Entonces el líder va a estar explicando, y a nosotros nos tocó también experimentar eso, ¿verdad? Hoy es, como dije, un día importante para nosotros compartir con los niños, pero aprovechamos esta visita también, ¿verdad? De poder comunicar lo que nosotros también estamos haciendo y de qué manera también ustedes pueden, con sus conocimientos adquiridos, también contribuir, ¿verdad? Que es lo fundamental de todo esto. A las mamás y a los papás que están presentes siempre se les agradece, porque todo papá, toda mamá quiere lo mejor para su hijo, así como también los papás y las mamás de esta comunidad. Que es lo que nosotros hablamos constantemente con ellos y están muy de acuerdo. Por eso uno ve y se siente motivado cuando llega acá y no hay ausencia, están los participantes. ¿En serio? ¿O es para el momento? No. En serio pueden venir los sábados porque ellos están presentes. ¿Por qué? Porque entendieron y entienden y nos enseñan también que una comunidad tiene que tener el desarrollo, pero no perder su cultura. Tiene que tener su desarrollo y no perder su cultura. Como ustedes pueden ver, estamos en una institución educativa que es propiamente para ellos, de ellos, ¿verdad? Y a ver, estamos viendo el desarrollo, pero si pierde lo que es su cultura, no se pierde, no debería de perderse, ¿verdad? En esta actividad de hoy es compartir con los niños. Nos encontramos y nos da gusto compartir que tenemos esta grata visita también de una institución que está en busca de lo mejor, ¿verdad? Preparando profesionales, más todavía de las áreas como son las Fuerzas Armadas, me dijo Fuerzas Aéreas. Entonces imagínense, qué gusto tener ese privilegio como profesores también nosotros, porque nos enseñan muchísimas cosas, ¿verdad? No es un acto oficial como tal, no se tenía previsto esto, pero porque como ustedes ven, nuestro público central son los niños en este momento, pero tenemos que estar preparados, que es lo que decimos también a ellos. Cuando nosotros capacitamos en oficio a las personas, les decimos, bueno, vení ahora, que por cierto yo le decía a uno de ellos, acá está, le voy a llamar enseguida a uno de los participantes, a ponerle enfrente en un contexto de repente de que le exigen hablar sobre un tema. O sea, que no necesita una diapositiva, no necesita una preparación previa, sino con lo que yo adquirí ya tengo que poner en práctica. Entonces vamos a quitarle después que se haga todo el acto de bendición, el acto también de la danza, del momento artístico, que el líder pueda explicar un poquitito de su comunidad, ¿verdad? Para los ilustres visitantes, ¿verdad? Y por supuesto que después puedan contribuir también ustedes con su alegría. La alegría no es de los niños nada más, la alegría es del ser humano como tal, ¿verdad? Solo que nosotros nos olvidamos muchas veces de ser niños, en el sentido de mirar como un niño, ¿verdad? Mirar como un niño, entonces disfrutar y eso, aprender. Y se dieron cuenta que recién yo decía, vamos a ver si se acuerdan otra vez. Porque esto nació de repente, yo le dije, vamos a aplaudir un poco todos los niños una vez más. Yo voy a decir 1, 2, 3 y era pam, 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 pam. Creo que así era, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, pam, 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 pam. 1, 2, 3, pam, 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 pam. Excelente, fuerte aplauso para ustedes.
eso surgió de la espontaneidad que ellos mismos nos invitan a hacer, ¿verdad? La espontaneidad de los niños, que muchas veces, como les dije, en todo momento me escuchan hablar español, pero ellos están atentos, concentrados, muchas veces hacen las cosas, muchas veces no hacen. ¿Y qué nos invita esto? A abrirnos nosotros a ese nuevo aprendizaje, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias nuevamente a la profesora Marisa también, que es la encargada dentro de lo que es la Fundación Anguirú, que lleva a cabo este proyecto, y a los padres que están presentes hoy de la escuela privada en Condaco, a la profesora Mónica también. No quiero mencionar para no errar, ¿verdad?, con relación al instituto que están trayendo acá, que eso en su momento van a tener su espacio también para poder presentarse, porque tanto nosotros como ellos queremos conocerlos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y vamos a dejar lo mejor para ellos y lo mejor para ustedes para traducir en buenos proyectos para la comunidad y el país. Así que muchísimas gracias. A ver, vamos a darle un fuerte aplauso a no sé si les tengo. Director. Buen día para todos, para todas, estamos acá mañana compartiendo esta reunión con todos los niños, con los miembros de la Fundación Anguirú y con los estudiantes del curso de Historia Nacional de la Fuerza Aérea. Acá están oficiales, están civiles. Dentro del programa que están desarrollando, tiene que tener una introducción al mundo de la cultura guaraní. Es decir, este curso de Historia Nacional empieza con el estudio de la cultura guaraní. Que vendrá todo lo que hasta hoy, ¿verdad? Pero empezamos, como diría alguien por el principio. Ahora saben que a ver en el directo, hablen de gente, con Ami Tamilí. Estamos con Abu Itacuá, no también así, yo que vivía en los viejos clavos en Chacataña, y también. Vamos a participar de esta parte y quiero pedirle a los que están participando también del curso que puedan poner atención a lo que el líder nos va a comentar, por lo menos de lo más importante sobre la cultura y sobre la presencia de ellos en esta comunidad. Le vamos a averiguar. Si ustedes en su momento quieren preguntarle después, vamos a caminar un poquitito con él también para conocer la comunidad, pero vamos a pedirle, por ejemplo, que nos cuente desde cuándo están acá, cuántas personas están, cuáles son en este caso, cuántos niños, por ejemplo, entran en la escuela, quiénes son los que enseñan. Hoy yo te dije 5 profesores indígenas, ¿ya? 4 muy altos, a uno abajo. Oye, ya. Una va. Son 4 docentes indígenas, 3 que son Buyá y una docente que es abajo. Y ya luego una docente paraguaya. Que trabajan en esta escuela, que trabajan ellos en esta escuela, y el líder espiritual y la comunidad que acompaña a los niños. De hecho, cuando hablábamos con ustedes en la clase, hablábamos, por ejemplo, del famoso tacuá, que ven ustedes allá tiene una de las niñas, y ellos en un momento nos van a hacer una demostración de lo que es, en este caso, el yeroquí, ¿verdad? También le pedimos al líder que tenga allá a un costado las artesanías que hacen ellos, y si alguno de ustedes quiere adquirir, entonces eso están allá al costado. Con esto nada más, no quiero extenderme mucho en esto porque la figura central es acá el Murubizal. Allá hay que aturar mucho en el nombre de mía, y andé empezamos a llegar a caer bien, volver para pedir mía, y ya vamos a pedir que dirección va a ser a Pepecoya, desde que se va a ver, teníamos que vender el copotín, miramos antes Bahía, a Pejequipe, Envolquentes, tenía algo ahora que no importa tu vender el copotín, ya. Hasta menos de empezamos a enemigo para allá. Acá con todos ustedes, el Buruizá, Nito Gauto. Y gracias también al profesor Carlos por la gentileza de compartir con nosotros. Ustedes vieron, este es un proyecto muy importante. Desde enero están trabajando acá, ayudando a la producción artesanal de la comunidad. Es un gesto muy valioso, muy importante. ¿Cuándo les van a venir?
pregunta. Va, él oye quitar la, oye por ahí ya, ¿es una tradición o...? Ya llevo, yo te andé acá. Esa tembaracá una transformación o Sí. de algún lado hay que pesado ir acá o No, o pero el cuatro, conseguí a escuela ya por la adaptación. pero sin escala No, y sin a escuela vamos a manejarla de estilo. Echarla y violina ahí. sí, Y gracias. la cuerda y todo hacen ellos. La cuerda yo, Ravel, ahí se ve. Ravel puro de música. El tema. Pea, ni tica tuvo como pupea. De podríamos, de podríamos ver. Sí. Porque pea exclusivo la embajada. Sí, vea Pues ahí ven, la errores ahí, ¿no? Ya esa me debe. Ahorita los niños y jóvenes todos participan de eso. Eso es parte de lo que es de ellos. Ellos están con su tacuá. ¿Cuántos años va a tener esa Y estos tienen 11, 12 años. Por allí no. Hopitas y Sí, pero sin falta yo puedo. pero Es no ritualístico. todos los días. No, cuando entran las ceremonias religiosas, ahí solamente. Y allí es donde se bendice pues todo. Con eso se bendice. Es como fuera de eso ya no fuman. ya no. Eso es como el famoso cuando uno entra a la iglesia el incienso, parecido pues. El mismo principio, solamente que tabaco. Yo soy de General Burgués. A la verdad que interesante. Sí. La pepe es la macacuera. La peala es en la picuejina. Peinte más guapaco ahora. Sí. A ver. Se llama la foto de Peala se interesa. Esto no ya fue de va esa camisa, va esa será. Popuiguay. ¿Y qué tuya poco? Va, esa ya da en Bopujana. Ya. Pues ahí que tú. No se mayor. A ver, oye, verdad. Oye, ¿enduta? Gracias, Aguille. Qué bien. Bueno, los señores, pensa un poco apoyo cuál la ñande va a pujar y se que amo instrumento amor escoa a el profesor Abigail Leano, que nos trajo a esta comunidad y las clases y las orientaciones que nos dio ante esta primera materia, por decir, del curso de Historia Nacional. Quisiera hacer la entrega de un certificado de reconocimiento por parte de la Escuela de Estado Mayor y del curso de Historia Nacional que reza cuando sigue Comando de la Fuerza Aérea, Escuela de Comando de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, habiendo el doctor David Abdón Galeano Olivera brindado un invalorable y desinteresado apoyo como instructor del programa de especialización en Historia Nacional del Comando del Instituto Aeronáutico de Enseñanza, módulo época precolombina, los guaraníes, conforme al plan de estudios y reglamento vigente de la Escuela de Comando y de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, se les pide el presente certificado de reconocimiento. Luque 17 de agosto de 2024, está firmado por el señor comandante del CIARE, el general César Salomón Mareco, y por quien le habla el coordinador del programa, teniente coronel Marcelo Noguera.